Es lunes y ya está lista María José César con su colaboración Semillas de Conciencia. Hola, ¿cómo están? Esta semana quisiera que reflexionáramos en cómo podemos construir una mentalidad proactiva. ¿Y por qué? Porque, bueno, me gusta mucho cómo escribe Stephen Covey, que él es el autor del libro Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y él habla de cómo el querer ser proactivo es mucho más que tener una iniciativa. Esto lo que implica para poder ser creativos es hacernos responsables de nuestra propia vida y hacer lo que está en nuestras manos para que las cosas sucedan, para que las cosas pasen. Y bueno, ¿cuáles son las características de las personas proactivas? Las personas proactivas son las que centran su energía en querer resolver, en volvernos resolutivos, es decir, ¿cómo resuelvo? ¿Qué está en mí para poder resolver? Y la verdad es que es muy concreto, es el decir, a ver, yo preguntarme en esta circunstancia o en esta situación, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué está bajo mi control? Porque si yo puedo dar un pasito más de mí para que las cosas sucedan, es que ahí estoy siendo una persona proactiva. Y es que muchas veces nos podemos acomodar en la postura cómoda de decir, no, es que no lo hice porque el otro no pudo, no, es que el otro me hizo tal, entonces no hice tal. Y esto no tiene que ser consciente, puede ser de manera inconsciente. Muchas veces culpamos a algo o a alguien de los fracasos, de las tristezas, de cualquier cosa que suceda. Pero lo que sí es una realidad es que el que yo busque trabajar y tener una mentalidad proactiva hace que todo en mi vida avance y está en mí el tomar la decisión personal de mantener esa actitud resolutiva. Como les digo, es una actitud. Para yo convertirme en una persona proactiva, yo tengo que mantener esa actitud resolutiva, de querer resolver. Entonces quisiera que esta semana esa sea nuestra constante reflexión. Quisiera que nos observáramos cómo respondemos ante los problemas, porque quisiera, como les digo, siempre podemos cambiar esas creencias limitantes. Hay muchas maneras de ir introyectando creencias positivas, creencias nuevas, de muchas cosas que tenemos incrustadas y que nos limitan. Pero es necesario que quitemos ese paradigma de pensar que el problema está ahí afuera y que tiene que cambiar eso para que en mi vida cambie, tiene que cambiar eso para que yo cambie. No, yo tengo que ver qué está en mí y qué puedo hacer para que las cosas cambien. Porque eso de que las cosas están afuera y hasta que las cosas se muevan, es que ya se va a mover lo mío. Eso es una creencia arcaica. Entonces hay que trabajarnos en lograr ese verdadero enfoque proactivo y en decir, a ver, que como yo, como María José, como persona, yo quiero tener ese cambio interior positivo y tener esa actitud que de verdad me llene de verdaderos pensamientos que quieran resolver, de disposiciones llenas de posibilidades. Es decir, tú puedes decir, yo puedo ser más creativo, yo puedo ser más comprensivo, yo puedo mejorar en tal, yo quiero. Entonces, acuérdense que la proactividad surge en ese compromiso y en ese carácter, en ese deseo intrínseco desde adentro de decir, yo me quiero hacer responsable, yo quiero tomar el control, yo quiero hacer lo que está en mis manos y ahora sí que como diría mi esposo, me gusta mucho su frase, buscar el cómo sí, dejar de enfocarme en el no y decir, ¿cómo sí? ¿Cómo? O sea, a mí dime cómo lo puedo hacer. Entonces, ojalá que esta semana sea de verdad, la famosa frase, el tomar el toro por las riendas, es decir, lo saco y voy sobre eso. Buscar tener esa fortaleza mental, acuérdense que es también confiar, parte de que las cosas van a pasar como tengan que pasar, pero si yo hago lo que me toca, todo se va a ir moviendo, ¿no? Entonces, ojalá sea esta semana su reflexión de hacerse responsables, de lograr ese compromiso personal, porque acuérdense que con pequeñas acciones logramos muchos factores de cambio importantes. Entonces, observémonos cómo reaccionamos, cuáles son las situaciones que nos afectan y busquemos darle ese enfoque proactivo, positivo, pensando. Acuérdense de esta frase, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? ¿Y qué sí está en mis manos para cambiar esto? Acuérdense que cuando somos proactivos nos hacemos responsables y accionamos, nos salimos de la zona de confort. Y eso logrará una mejor versión de ti. Entonces, a volvernos resolutivos y a querer resolver. Gracias por reflexionar esta semana, nos vemos la próxima semana.